Hace muy poco, el equipo de OpenAI nos entrega Critic GPT, un modelo de inteligencia artificial que su único objetivo es ayudar a literalmente criticar a otra inteligencia artificial. Quiere decir que crearon un modelo específico para poder darle feedback a las respuestas de ChatGPT y otros modelos que utiliza el equipo de OpenAI. ¿Por qué esto? Porque claro, constantemente estamos viendo un avance evolutivo de distintos modelos en cuanto a performance y velocidad, pero necesitamos una manera de poder refinar estos modelos, hacerlos cada vez mejor. Y cada vez se hace mucho más difícil romper los límites alcanzados por los distintos laboratorios de investigación. Ese es el objetivo de esta inteligencia artificial. Y si lo vemos de una manera, es literalmente una inteligencia artificial ayudando a mejorar a otra inteligencia artificial. Lo que es muy interesante y muy seguramente nos va a traer grandes avances en el futuro, y es justo eso lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de hablar de Critic GPT, necesitamos entender cómo se mejoran los modelos de inteligencia artificial actualmente. Y esto es RLHF o Reinformer Learning from Human Feedback. Sabemos que los modelos de inteligencia artificial tienen muchas limitantes, como lo son alucinaciones, falta de contexto, que no entienden de pensamiento profundo y analítica, y muchos factores sociales. Eso hace que sus respuestas no siempre sean las mejores, incluso que sean totalmente falsas. Para evaluar si una respuesta es buena o mala, solo lo saben expertos, expertos humanos. Y ese es el secreto de RLHF. Vamos a dejar entonces a un montón de humanos, expertos en distintas áreas, que evalúen distintas respuestas de un modelo de inteligencia artificial. Por supuesto, habrá algunas respuestas que sean mejor que otras, y a esas respuestas les vamos a dar una puntuación o un número más elevado que aquellas respuestas que no son bastante buenas. Quiere decir que en algún momento voy a tener muchísimas respuestas de un modelo de inteligencia artificial evaluadas por humanos expertos y calificadas dándole mucha más puntuación a aquellas respuestas que queremos que siempre responda al modelo de inteligencia artificial. Esas respuestas que tienen una buena estructura, que son totalmente ciertas, que son las mejores respuestas que buscamos en el mejor modelo de inteligencia artificial. Luego, a esas respuestas vamos a crear un modelo de inteligencia artificial de aprendizaje por refuerzo con un modelo de recompensas. Entonces enseñamos al modelo de inteligencia artificial a que consiga esas recompensas de manera matemática. Quiere decir que lo entrenamos para que siempre intente obtener aquellas respuestas que tienen un mayor puntaje. Entrenamos el modelo para que responda siempre de la mejor manera, de acuerdo a estos humanos expertos y al juicio de cómo calificaron las respuestas previamente. Y ahí es como obtenemos esas grandes respuestas de modelos como GPT-4, como Sunet 3.5 y demás. Human Feedback o el juicio de expertos evaluando estas respuestas para luego crear un sistema de recompensas que obligue al modelo de inteligencia artificial a obtener siempre estas altas calificaciones. ¿Cuál es el problema acá? El gran problema es que a medida que los modelos de inteligencia artificial avanzan, se hacen mucho más poderosos, se hacen mucho más rápidos y tienen mayor contexto, es mucho más difícil encontrar errores o es mucho más difícil encontrar inconsistencias en sus respuestas. Pensemos en el código o en la generación de código. De por sí, leer códigos para un humano es bastante complejo, y encontrar un error específico en miles de líneas de código se hace una tarea muy complicada. Quiere decir que a medida que los modelos de inteligencia artificial se hacen mucho más inteligentes, es más difícil encontrar errores y es más difícil mejorarlos a través del feedback dado por los humanos. Y esa es la razón principal por la que se crea Critic GPT, una inteligencia artificial que ayude a estas personas a evaluar distintas respuestas de los modelos de inteligencia artificial, y más aún en la generación de código de programación. Ese es entonces Critic GPT, un modelo basado en GPT-4, pero entrenado específicamente para criticar la generación de código de otros modelos de ChatGPT como el mismo GPT-4.
Quiere decir que creamos todo un modelo de texto para encontrar específicamente ciertos errores y ayudar a las personas que revisan y hacen RLHF a detectar esos errores específicos en el código con el fin de obtener siempre las mejores respuestas y el mejor código para reentrenar el modelo y por supuesto obtener el mejor performance por encima de cualquier laboratorio o cualquier modelo de inteligencia artificial. Y es que las métricas son sorprendentes. Expertos que están utilizando Critic GPT como asistente para identificar errores en el código tienen un performance muy elevado por encima de un 60% de aquellas personas que no tienen esta herramienta para ayudarles a detectar esos errores. Incluso tenemos estas dos gráficas que nos muestran qué pasa cuando el código o las respuestas de un modelo de inteligencia artificial son solo analizadas por humanos, son solo analizadas por Critic GPT y son solo analizadas por humano apoyado de Critic GPT. Y realmente encontramos que las alucinaciones en Critic GPT siguen existiendo. Los modelos de inteligencia artificial siempre van a tener alucinaciones, al menos por ahora. Quiere decir que siempre hace falta ese factor humano que tenga un ojo, vista del código y altísimo criterio para evitar alucinaciones, aun cuando Critic GPT está especializado en analizar el código. O sea que encontrar una manera de que el humano siga dando feedback, los expertos sigan haciendo su trabajo de expertos sobre las respuestas de modelos de inteligencia artificial, pero con una herramienta poderosa también basada en inteligencia artificial que les ayude en su tarea. La suma de humanos más inteligencia artificial hace que se potencie este trabajo y las métricas hablan por sí solas. La pregunta acá es, ¿cómo crearon este modelo para que aprenda a criticar uno de los modelos más avanzados que es GPT-4? La respuesta es tomando algo que funciona y hacer que no funcione más. Yo sé, eso suena raro, pero literalmente es una técnica que denominaron tampering. Toman una estructura de código que sabemos que funciona y distintas personas manualmente agregan bugs o agregan errores a ese código, luego lo señalan y hacen una descripción de lo que hace este bug o este error en el código. Miles de personas entonces están tomando código, dañándolo totalmente, agregando bugs y por supuesto dejando una sentencia o una crítica de lo que está ocurriendo al dejar este bug. Entonces, literalmente tomamos un código perfecto, añadimos muchos errores y le hacemos anotaciones para que el modelo de inteligencia artificial entienda en qué consiste este bug y en qué puede afectar. Y con miles de estas anotaciones en el código, entrenan al modelo de Critic GPT. Pasa el tampering, que es agregar estos bugs. Luego tomamos todas las respuestas y todo el feedback que se toma de agregar estos bugs dados por las personas y expertos, pasa por un flujo normal de RLHF para entender las mejores críticas y de esa manera encontramos un modelo de inteligencia artificial como Critic GPT que aprende a identificar bugs dentro del código de una manera muy alta, de una manera muy buena, muy rápida y que por supuesto está ayudando a miles de personas que hacen RLHF a mejorar en esta tarea y esto se traduce solo en una cosa: modelos de inteligencia artificial cada vez más fuertes y más aún en la escritura de código de programación. Y acá vale la pena resaltar algo. Si bien Critic GPT es un gran modelo y es un gran método que desarrolló el equipo de OpenAI, que seguramente lo van a imitar otros laboratorios de investigación para alcanzar altísimo performance en sus modelos y más aún en la generación de código, se dieron cuenta que todo esto solo funciona de la mano de un humano. Quiere decir que aún esto no es una tarea que va a reemplazar totalmente al humano. Para poder tener cada vez mejores modelos de inteligencia artificial, es indispensable actualmente tener el juicio de expertos o el juicio de humanos que estén validando tanto la generación de código, tanto la generación de bugs con este método, tanto el RLHF y por supuesto encontrar y detectar alucinaciones, ya que